Hola, estás en Vive tu emoción, un podcast de psicología donde te acercamos todo lo que no te han contado sobre tus emociones. Hoy con Beatriz Gala, psicóloga perinatal y terapeuta familiar y de pareja. Te damos la bienvenida un día más a este estudio de grabación donde nos encanta ponerle voz a las emociones, donde nos encanta hablar de psicología y donde nos encanta poner los temas que más remueven o incluso los más conflictivos encima de la mesa. Con esto estoy anticipando ya mucho, pero oye, que se nos ha colado una personita que ha venido aquí en esta temporada que, bueno, en principio habíamos planteado que fuera sin ella para que pudiera estar centrada en lo importante, en su momento vital de acompañamiento a este bebecito precioso al que queremos muchísimo, pero es que este tema no lo podía evitar, ¿a que no? No, la verdad es que cuando Katia me dijo, vamos a hablar de maternidad, fue en plan de, ¿perdón? ¿Y qué hago que no estoy allí? Claro, era en plan de, espera, que organizo todo, logística conciliadora, para poder estar aquí, y aquí estamos. Y aquí estás, ¿qué tal, amiga? Muy bien, muy contenta, muy Te echábamos feliz. de menos. Y yo también, la verdad que ha sido súper bonito volver a entrar y volver aquí, es como si no hubiese pasado el tiempo ni nada, pero han pasado cosas. Han pasado cosas en estos meses. La última vez que te vieron por aquí tenías una pancita. Sí, estaba un poco así como diosa, poderosa, rellena de vida y de amor. Y ahora pues feliz de la vida. Qué bien, pues qué bien Un tenerte aquí. cachorrito muy bonito. Tú lo sabes, ya lo sabéis, ya lo habéis visto. Más bonito. Es muy bonito. Y justo vamos a ponerle atención a todo este tema. Sí. Bueno, he de decir lo primero que el aceite que hemos traído he puesto ylang ylang, que es un aceite que inspira mucho a la feminidad, la mujer, y con todas sus virtudes también, ¿no? Y hoy que vamos a hablar mucho de maternidad, de mujeres también, me apetecía traer ylang ylang. Maravillosa elección. Muy amiga. bien. Pues nada, ¿quién hemos traído? No hemos venido solas, ¿no? No. Porque quien nos esté viendo ya la está viendo, intuyendo, pero quien nos haya escuchado habrá escuchado una vocecilla por ahí. ¿Y quién? ¿Con quién estamos hoy? Bueno, pues con una gran compañera y amiga, además, que conocemos desde hace muchos años, Beatriz Gala, psicóloga perinatal, terapeuta familiar y de pareja, que no podía tener mejor formación para lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Desde luego. Los retos de la maternidad. Total. Ahí es nada. Bienvenida. Muchas gracias, chicas. Qué gusto Estoy encantada de tenerte. estar aquí con vosotras. Nos apetecía mucho tenerte. La verdad es que ya esto es como cuando buscas el tema para atraer a la persona. Sí. Así que bueno, pues gracias por aceptar esta invitación. Gracias a vosotras. Vamos a ver qué sale. Muchas cosas muy interesantes, así que como tenemos mucha plancha, que se suele decir, vamos a ello, ¿no? Porque Venga. para empezar, Bea, ¿por qué el mundo de la psicología perinatal? Que bueno, que para empezar podríamos empezar a definirlo, porque quizás hay gente que nos escucha que no sabe muy bien qué abarca esta disciplina de la psicología, así que cuéntanos por qué te formaste en esto. Bueno, yo os diría que me pasó un poco como cuando decidí estudiar psicología, que tiene que ver con sentirlo, ¿no? Al final yo sentí que quería ser psicóloga y con la psicología perinatal me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Es verdad que igual esto sí que está como más encuadrado en experiencias vitales mías personales. Y bueno, pues si queréis os voy contando un poco, y además yo creo que haciendo ese repaso también vemos lo que engloba la perinatalidad, ¿no? En un primer momento todo empezó con la búsqueda de embarazo, ¿no? Cuando decidí ser mamá. Es verdad que igual antes, desde esta parte de terapeuta familiar, ya me había metido un poquito ahí. Pero bueno, me había asomado solamente, tampoco había mucho, ahora iremos viendo también respecto a este tema. Entonces me asomé un poquito, vi, me gustó, pero lo dejé, ¿no? Lo dejé pasar. Y fue cuando empecé con la búsqueda de embarazo, ¿no? Y todas las dificultades y todos los retos que nos encontramos mi pareja y yo, pues cuando empecé un poco a plantearme, ¿no? Oye, ¿qué solas estamos las mujeres, las familias en general en estos caminos, ¿no? Por recorrer? Y qué necesario, ¿no? Que podamos estar bien acompañadas por profesionales que estén formados, ¿no? Y que sepan de qué hablan, porque yo hacía terapia en su momento, pero la mirada necesitaba que fuese perinatal, se quedaba corto, ¿no? De hecho, yo llegué incluso a solicitar el apoyo, ¿no? Porque en un momento de crisis ahí en medio de todo ese proceso me planteé parar y solicité ayuda, pero solamente se daban en casos
que ellos consideraban más graves, con familias que estaban con temas de ovodonación, ¿no? Ya. Qué pena que la ayuda tenga condiciones, ¿eh? Totalmente. Solo si consideramos que estás en el polo más malo, ¿no? de toda la baraja, pero claro, igual hay muchos escenarios que son igualmente difíciles y que depende de cada familia, ¿no? Y de cada situación. Sí, y totalmente, sobre todo porque te quieres como hacer preguntas con alguien que te sepa orientar y no puedes. Entonces, al final las preguntas o te las haces tú con tu pareja como puedas, Claro. o bueno, pues yo en consulta o en mi camino profesional también ha habido muchas parejas que se han quedado en el camino, ¿no? Y digo literalmente parejas en el camino porque han roto sus relaciones. Claro. ¿No? Entonces, como que de alguna manera también el poder atender a, pues eso, ¿no? La singularidad de cada familia. Eso es. Luego, bueno, pues seguí adentrándome un poco en este proceso. Mi historia es una historia con final feliz. Yo tengo 2 hijos, ¿no? En 2018, 2 años después de empezar este camino, tuve a mi hijo y ahí fue cuando volví otra vez a plantearme, ¿no? La soledad de las madres y de las familias, pero en concreto de las madres, cuando de repente un parto se complica, un parto pues viene acompañado de violencia obstétrica, ¿no? Y te encuentras otra vez muy sola y en un posparto, pues que al final, si sumas reproducción asistida, parto complicado, pues el posparto pues venía cargado, ¿no? Y de nuevo ahí volví otra vez a plantearme, ¿no? ¿Por qué otra vez solas? ¿Por qué otra vez aquí, no? Y además también rodeadas de mujeres, ¿no? Profesionales alrededor tuyo que no te están viendo, ¿no? Como persona. Claro. Y que simplemente es como que pasan y pasan y pasan y tú te quedas ahí observando a ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno... En un momento además de alta vulnerabilidad. Muchísima. Brutal. Sí, entonces ahí fue un poco cuando yo me planteé, ¿no? ¿Qué quieres hacer con esto? Yo me caracterizo por darle un poco la vuelta a las cosas que me van pasando en la vida, ¿no? Y dije, bueno, pues como esta crisis la puedes convertir también en una oportunidad, ¿no? Y la oportunidad fue adentrarme en este tema. Tampoco fue fácil, porque, como os decía al principio, ¿no? Este mundo está por explorar todavía. Yo recuerdo cuando ya empecé yo a encontrarme un poquito mejor, empezar como a intentar contactar con personas que se llamaban psicólogos perinatales y no, pues en búsqueda un poco de información, de saber cómo podía yo adentrarme en ese mundo. Y no había mucho mundo en el que adentrarse, ¿no? Pero es que esto es reciente relativamente si vemos la historia de la psicología, ¿no? O la historia de la mujer. Más bien de ser madre. Más bien. O sea, no sé, estamos aquí precisamente por esto. ¿Sí, totalmente. ¿No? Desde que las mujeres parimos, igual alguien tendría que haberse preguntado cosas, pero no. Pero ¿qué más da, no? Sí, son cosas de madres. Efectivamente. O de mujeres. No interesa tanto. Silenciadas. Claro. Nos has dado antes un dato, de hecho, que yo creo que es interesante, ¿no? Porque hablábamos de, bueno, es un tema que interesa. Bueno, claro, igual porque somos madres todas y nos interesa a nosotras. Totalmente. Pero tú decías, no interesa tanto, ¿no? Porque ¿desde cuándo se hacen estudios realmente sobre las madres y el embarazo y todo lo que implica? Pues mira, yo que sigo mucho a Susana Carmona, que de hecho fue una de las personas con las que yo me formé en el Instituto Europeo de Psicología Perinatal. Ella habla de su gran estudio, ¿no? Sobre la neurociencia de la mujer desde 2017. ¡Wow! Hola. Es que mira, se me ponen los pelos de punta, solo de pensarlo. En plan de, ¿en serio? Antes nadie. Vaya. ¿No hemos sido interesantes? No ha hecho falta. No ha hecho falta. Porque esto ya se hace. Escucha, pero porque como se hace, ya lo hacen las madres, ¿no? Claro. Cada una a su manera. El típico comentario que se escucha ahora, ¿no? Perdona, que es como cuando empiezas a hablar de, oye, pues de la dureza del posparto, de las dificultades del embarazo, de cómo te sientes emocionalmente, de tal, y el mensaje siempre es bueno, es que esta es la primera que ha parido. ¿No? Como, pues lo han hecho las mujeres toda la vida, pues todas hemos parido, pues y es como de... Claro, mi madre atada a la cama, por ejemplo. Bueno, yo también, ¿eh? Experiencia. Tu madre, ¿cuántos años tiene tu madre? Claro, ya. Yo atada a mi camilla también, ¿eh? No me lo puedo creer. Qué barbaridad. ¿En cruz? Total. Esa violencia obstétrica que niegan constantemente, ¿no? Porque no nos apetece poner la realidad encima de la mesa y decir que efectivamente esto ocurre y ocurre mucho más de lo que pensamos, desgraciadamente. Sí.
este dato, pero luego el dato, ¿no? Que también lo veníamos comentando, que era pues eso, que las mujeres van a tener más o menos el 18% de las mujeres gestantes van a tener signos de depresión posparto, o sea, de depresión durante la gestación, el 17% de mujeres van a tener depresión posparto. Entonces, es una barbaridad que no se esté estudiando, pero bueno, al final el modelo médico en el que nosotros vivimos es un modelo que mira mucho al hombre, ¿no? Se escuchan mucho las voces, ¿no? De que las cosas están cambiando, y es verdad que están cambiando, pero ostras, es que tienen que cambiar tanto, ¿no? ¿No? Que no sé, fíjate, no tengo el dato, qué rabia no haberlo traído, ¿no? ¿Desde cuándo está la Viagra con nosotros? ¿No? Por ejemplo. Me encanta tu cabeza. Como hila en plan de injusticia, por ejemplo. Claro. Es como, la Viagra, ¿desde cuándo está con nosotros? Yo, en mi cabeza la tengo de toda la vida, ¿no? Sí. Y entonces, ¿por qué no se habla de las mujeres y de las necesidades que tenemos, ¿no? Así que bueno, pues ahí yo seguí haciéndome preguntas. Y en ese hacerme preguntas empecé a buscar y al final encontré, pues con la pandemia, en 2020 empecé a formarme en el Instituto Europeo de Psicología Perinatal y bueno, pues ahí empecé y sigo, porque al final esto pues en psicología siempre pasa, pero cuando todo es tan reciente, pues pasa más todavía. Entonces, bueno, pues ahí estamos, seguimos en esa formación, seguimos aprendiendo de nosotras. Y también aprendemos de otras mujeres, ¿no? Porque yo al final en consulta yo acompaño, pero también aprendo muchísimo, ¿no? De estas realidades que vivimos. De escuchar a las madres se aprende. Muchísimo. Eso es, yo creo que es algo que tenemos que dejar como muy claro, ¿no? Y muy presente. Y escuchando a esas madres y escuchándote a ti en todo tu proceso vital, ¿cuáles dirías que son los retos? Porque hemos llamado que por cierto, le hemos preguntado en redes. Ah, es verdad. Venga, pues vamos primero a las redes y luego nos lo cuentas tú. A por ello. Vea. Pues eso hemos preguntado, ¿cuáles son los retos de la maternidad? Entonces, nos dicen, por ejemplo, miedos a que le pase algo a nuestro hijo. Es decir, ya la sensación de miedo aumentando, esto yo lo he vivido un montón con pacientes mías también, o yo misma también, ¿no? De repente un gran miedo a no poder controlarlo todo y que algo sea, pues le ocurra, ¿no? También respecto a la bimaternidad, culpa. Viene es como nace el niño y te ponen el niño encima y la culpa de la mano. Un saco de culpa ahí sí, con ella. Porque ya no puedo estar con mi otro hijo como estaba, o a ver si se va a sentir desplazado, en fin. La libre decisión de no ser madre. Bueno, eso también nos lo han dicho también. Tan importante también, ¿no? Claro, es que estamos, ¿no? Orbitando la maternidad incorpora también la decisión libre, como dicen aquí, de la no maternidad y lo que implica a nivel de mensajes familiares, sociales, claro, o incluso de pareja, ¿no? Porque ¿cuántas veces no ocurre en una pareja que dice uno, pues yo sí quiero, pues yo no quiero, y esto qué hacemos con esto? Claro, es el cuestionamiento y el juicio, ¿no? Total, de una decisión libre que al final siempre se pone encima de la mesa. Yo cuando he escuchado a otras mujeres decir, ¿no?, que no quieren ser madres, lo que viene acompañado del mensaje alrededor es que eres muy egoísta. ¿No? Porque claro, te estás poniendo a ti y tus necesidades y lo que a ti te apetece hacer en la vida por encima de otro ser, y es como de, pues muy bien, ¿no? O sea, pues bravo si esto es lo que esta persona decide, pero claro. Y además, la sociedad... y qué importante hacerse esa pregunta, o sea, porque al final, si yo miro un poco el recorrido que llevo haciendo con pacientes, ¿no? Ya no sé si 12, 13 años, pienso, ¿cuántas personas se tendrían que haber planteado esta pregunta antes de ser padres? Totalmente. ¿No? Que no se trata de, oye, lo hago porque me toca. No, hazlo porque realmente tienes un deseo, crees que estás preparado y tienes recursos para ello, ¿no? Yo, de hecho, empecé un proceso de terapia única y exclusivamente para descifrar esta pregunta. ¡Qué maravilla! ¿Quiero ser madre? Y este fue bueno, pues voy a acompañarme de alguien que me acompañe, me ayude a descifrar si realmente esto es lo que quiero. Y spoiler, ya sabéis que sí, ¿no? que decidí que sí. Pero qué emocionante, ¿no? Que te pudieras hacer esa pregunta con calma, con tranquilidad y que le dieras tiempo, Marta. Fue muy importante hacérmela así y fue muy importante acompañarnos como pareja también en el proceso. Total. De, oye, yo estoy aquí, estoy haciéndome estas preguntas, ¿tú qué onda con esto? Total. Y como familia y como pareja acompañarnos en eso y darnos tiempo ambos para poder decidir y tomar la decisión y decidirlo, ¿no? Que luego
pues hablamos, ¿no?, de todo esto, ¿no? Una cosa es decidirlo y otra cosa es qué pasa luego cuando decides y la expectativa y todo lo que viene detrás, ¿no? Totalmente. Que esa es otra. Pero sí, pero desde luego yo se lo recomiendo a todo el mundo. Ir a terapia siempre, ya siempre lo decimos, pero sí, pero hacerte esta pregunta. No hay que tomar esta decisión porque te transforma, y vamos a hablar mucho de esto hoy. Te transforma corporalmente, emocionalmente, identitariamente, socialmente, o sea, es que te transforma a muchos niveles. No puede ser un porque toca, no puede ser un porque está establecido que así sea, ¿no? Totalmente. Pues también comentan aquí el tener que sacar fuerzas incluso en los días en los que no tienes. Eso es una de las cosas más potentes que yo he podido vivir, la sensación de nada de lo que yo planifique va a salir. Va a ser. Como me lo he imaginado. O sea, es una apertura a la flexibilidad, al respirar, paciencia, a la capacidad de adaptación. Total. Y venimos como de una vida donde dices, bueno, pues oye, ya me ha costado encontrar mis rutinas, mis formas eficaces de... Empezamos de cero. Olvídate, ya no sirven. Y cuando dices, estoy incluso enferma y quiero ya estar en la cama y no salir, y aquí estoy jugando a lo que haya que jugar, preparando la comida y sacando una sonrisa, y dices, uff, qué difícil. Qué difícil. Sí, y te diré más, fíjate que mi criatura tiene 2 mesecitos, ¿no? Tampoco he tenido tanta experiencia como vosotras en ese sentido, pero es como, ya descubres un mecanismo que funciona y a los 2 días deja de funcionar, ya tienes que buscar otro, ¿no? Y entonces es como de, Dios mío, esto va muy rápido, si esto funcionaba, ¿por qué ahora no funciona? Y hay que adaptarse a esto. Totalmente. ¿No? Es así. En la misma línea, cultivar paciencia, aceptar mi imperfección. Y una persona que comenta, muy importante, porque además, fíjate la siguiente, que mi hija no herede los patrones que aprendí yo. Qué importante también, ¿eh? Que esto ya es un acto de responsabilidad y conciencia de, a ver, primero acepto que está en mí, pues todo lo que me pertenece igual lo he heredado también y claro, lo estoy transmitiendo a raudales. Bueno, ahí vuelve a estar muy presente la necesidad de revisarnos, ¿no? Y de trabajarnos mucho. Constantemente tener, bueno, hablamos siempre, ¿no? Ese autoconocimiento. No sé si en todos los episodios que yo no he estado esto lo has dicho, pero yo vuelvo a traerlo, si no, y seguro que lo has dicho, porque al final este autoconocimiento es básico para atravesar pues, cualquier experiencia vital prácticamente, ¿no? Entonces, si no tienes esa mirada interna de qué me pasa a mí y cómo me pasa, pues claro, a lo que te enfrentas es un poco más complicado. Desde luego. Y por último, nuestra querida Vicky, que vino aquí a este espacio a hablar de humor, dice algo. Dijo, apunten, todos son retos y conciliar no existe, somos literalmente las madres. Esto es lo que nos dice ella. Y me parece que no se equivoca, sinceramente. Pero bueno, hablábamos antes también de fuera de cámaras y de micros, la sociedad, ¿no? Lo social, que es el contexto que envuelve la maternidad, te hace una experiencia de maternidad de que puedes disfrutar o una que puedes sufrir, ¿no? Totalmente. Y transitar de una manera muy compleja. De hecho, cuando tú me hacías esa pregunta, yo me planteaba justamente eso, ¿no? Como más que en mi micromundo, ¿no? Como intentando abarcar un poco a las mujeres en general, sin querer hablar por ellas, por supuesto, como pensar un poco ese único discurso que hay alrededor de la maternidad, ¿no? Y lo duro que es que todas nos tengamos que adherir a ese único discurso como gran reto de las madres, ¿no? Ostras, da igual cómo yo lo viva, porque tengo que decir que lo vivo de tal manera, porque si no, ya empieza a haber una mirada que juzga, un cuestionamiento, o incluso, es que me quedo sola. Me quedo sola si de repente hablo de que yo no lo he pasado bien, ¿no? Claro, yo escucho una cosa que en mi entorno he percibido mucho antes de ser madre y que también me hacía cuestionarme mucho, ¿no? Mi decisión de ser madre, ver a otras personas, era como esta necesidad de, aunque hubiese un poco de queja, enseguida acompañarlo de pero qué feliz estoy, pero qué bien, pero es lo mejor de mi vida, pero ¿no? Y es como de, bueno, pero que te puedes quejar sin añadirle
supongo que viene la culpa a ese discurso, ¿no? De no puedo quejarme, también, por supuesto, dependiendo de las circunstancias de cada persona, ¿no? Y que está claro que ese agradecimiento puede estar, ¿no?, muy presente, pero yo he percibido mucho esto, ¿no? Me quejo, pero un poquito, porque quizás está mal que me queje. Sí, en cierto modo yo creo que piensas, o sea, a mí por lo menos me ocurre, personalizas con su carita en plan de... me estoy quejando de tu presencia y existencia, no, por Dios, no me lo puedo permitir, o sea, la culpa me aplasta, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que los retos son en todas las direcciones, ¿no? Hay partes que son tremendamente complejas, para los cuales ni el sistema ni nosotras estamos preparadas. Totalmente. Hay otras en las que es un puro experiencia de amor genuino, inalcanzable desde probablemente ningún otro lado. Y claro, todo es tan elevado que se entremezcla tanto que el discurso es como que enredado, ¿no? Es como... Bueno, la ambivalencia tan propia... Totalmente, Inherente exactamente. a la maternidad. Sí, dice Rigoberta Bandini en una de sus canciones, ¿no? En la de que es esta que habla de solo puedo escribirte canciones de amor a ti, que la escribe a su hijo, y en una parte que está así hablando dice que es como que todo, como que estuvieses 1000 tentáculos más, ¿no? Y para lo bueno y para lo malo, porque al final todo es intenso y todo está... Yo me he descubierto mucho en este tiempo pensando es que esto es otra dimensión. O sea... a todos los niveles, es como de repente he entrado en una dimensión que yo desconocía que existía y parece todo que todo está igual, pero no, hay una dimensión diferente en la que creo que nos podemos encontrar las tres, ¿no? Y no sé muy bien definirla, pero sí sentirla, ¿no? Entonces es como difícil de expresar. Fíjate también. que te estoy escuchando y pienso, claro, es que hablar de maternidad, que decíamos al principio, esto igual no interesa, es que es muy difícil. Es muy difícil expresar la experiencia de la maternidad porque es tan abstracta como lo que estás como diciendo. Otra dimensión. Claro, dices, y esto para alguien que no lo sea dice, ¿qué perdón, cojones estás diciendo? Bueno, y porque la vivencia además de cada una de nosotras es distinta, ¿no? Total. Claro. Entonces es difícil que una sola voz pueda agruparlas todas. Claro. Yo, por ejemplo, me vi juzgando a una persona en las primeras clases de preparación al parto, que hicimos una visualización del parto y claro, yo salí con una sonrisa oreja a oreja y la que tenía al lado dijo, por Dios, qué asco. Y claro... Y yo me quedé loca en plan de, ¿en serio? ¿Cómo? O sea, lo que Se te cambió la sonrisa. Claro, total. Claro, dije, vale, son experiencias diferentes. Ok, lo he entendido. Y como somos personas diferentes, vamos a transitar esta experiencia de una manera totalmente distinta, ¿no? Y hombre, si nos parásemos a mirar todo lo que sale de nuestro cuerpo cuando parimos, pues quizás también diríamos que asco, ¿no? Porque obviamente total. Ahí hay un percal. Y aún así, estupendo. No sé si os ha pasado a vosotras, se activa un instinto. O sea, a mí yo el olor de... No sé, ¿de qué? De los órganos, de la placenta. Era como... No, yo necesitaba olerlo. Es brutal. Yo confieso aquí hoy que tengo los 2 gorritos primeros que le pusimos al bebé sin lavar y no los pienso lavar nunca jamás en la vida. Y ahí se van a quedar. Hombre, porque soy yo, me cojo, los huelo y no sé. A la dimensión. A la dimensión. Me traslado a la dimensión parto, planeta parto que llaman, allí me quedo, ¿sabes? Total. Porque es brutal. O sea, no sé, sí. Pero bueno, esto es algo muy, muy animal y muy biológico y muy primitivo, que yo creo que es uno de los problemas también con toda la medicalización del embarazo, del parto y demás, ¿no? Como súper desconectadas de nuestra realidad a nivel biológico también en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, de repente nos sorprenden este tipo de cosas que deberían ser los más normales. A mí me estaba sorprendiendo lo que decía Katia, porque ¿cuántos años tiene tu hija? 7. ¿Y estabas hablando de la preparación al parto de tu hija? Sí. Me estaba sorprendiendo porque digo, ostras, te hicieron ahí una visualización de un parto, tal, y desde la parte como también emocional y así. Sí. Pues qué maravilla. Qué guay. Bueno, esta mujer ha hecho ya realidad virtual. Ah, sí, yo he hecho realidad virtual. Ya, pero claro, o sea, quiero decir, es que de tu año... Ya. Claro. Ahora es que esto ha cambiado mucho, de ¿no? una manera. O sea, yo que tuve a mi hijo va a hacer 7 años, he tenido a mi hija, va a hacer 2. O sea, es como otro mundo completamente distinto. Y yo parí en el mismo hospital porque me informé de que podía hacerlo, porque claro, si no, no lo hubiera hecho. Y
qué cambio tan importante ha dado también el acompañamiento en los hospitales, los profesionales, cómo nos miran desde un lugar distinto. O sea, maravilla que tú hayas podido hacer realidad virtual, me flipa. No, y además es que fue una experiencia que al principio pensaba, qué friki esto, ¿no? O sea, esto es un poco raro. Y nos ayudó muchísimo, sobre todo, porque lo hicimos los dos, ¿no? Y nos ayudó un montón en lo que era el proceso de dilatación. Qué maravilla. Antes de ir al hospital, todo ese proceso en el que estás solo en casa y no sabes qué tienes que hacer ni cómo, de repente nos dio como perspectiva de, bueno, pues lo podemos hacer así, ¿no? Tenemos recursos. Y así lo hicimos, y así teníamos esos recursos y fue como de, qué interesante. Y muy bien, muy bien, la verdad. Qué maravilla. Así que yo he recomendado, la verdad, a quien quiera. Bueno, es que ha cambiado mucho todo esto, el acompañamiento ha cambiado muchísimo. Afortunadamente. Totalmente. Entonces, bueno, hablábamos de quizás como esas tres, quisimos como decir, vale, vamos a estructurar un poco el discurso porque va a ser un poco difícil de todo lo que queremos hablar, ¿no? Entonces hablábamos de esos retos de la maternidad y hablábamos como de tres momentos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Por un lado, todo lo que implica la búsqueda de embarazo, luego todo lo que es embarazo y parto, y luego todo lo que tiene que ver con el posparto, o embarazo y parto y posparto, como lo queramos clasificar, ¿no? Entonces, cuéntanos, Bea, de la primera parte, que además tú en primera persona también la has vivido, ¿no? En esa búsqueda de embarazo que quizás no sale exactamente como uno espera o quiere. Y además aquí voy a dar como la doble visión, porque ayer hablando con mi marido, ¿no? Que estuvimos un poco viendo pues, las preguntas que nos ibais a hacer y tal, me dijo él, y dije, mira, lo voy a apuntar porque me parece como muy importante, ¿no? Porque yo me iba a meter directamente en cuando tienes dificultades para poder quedarte embarazada, pero me dice, Bea, contempla a la gente que se queda embarazada de repente a la primera. Sí. ¿No? Y es como, wow, de repente me quedo a la primera cuando yo todavía estoy en el proceso de preguntarme si quiero y cómo quiero ¿no? Y todas estas cosas, y de repente me quedo embarazada y tengo que dar cuentas a esta realidad que me ha sobrevenido, ¿no? Que se supone que quiero, ¿no? Porque si estoy en ese proceso se supone que quiero y de repente, no, total. Eso es, ¿no? De ahí el poder hacerse las preguntas un poquito antes, ¿no? Un poquito antes. Mejor. Recomendamos un poquito antes. Pero como a veces tienes la experiencia de cuánto han tardado otras personas, piensas, bueno, empezamos y espérate. Porque esto va a ser... Y luego resulta. Y luego de repente te sobreviene y tienes que atenderlo. Entonces quería como también traerlo porque me parece que también es como volver a traer a más personas, no solamente ahora a las que hayan podido tener dificultades, ¿no? Genial. Pues gracias, Pedro. Pedro está aquí. Y luego, bueno, pues efectivamente, ¿no? Esa otra mirada, pues de un montón de parejas, estamos hablando de un 10-15% de parejas que van a necesitar... ¿10 y 15? Wow. Sí, 1 de cada 6 parejas van a necesitar ayuda de reproducción asistida para poder ser padres, ¿no? Y qué importante también poder atender desde el principio, ¿no? Porque de nuevo vuelve a aparecer esta parte mía social y reivindicativa, ¿no? De cuando de repente... Tengo pacientes que van al ginecólogo y a lo mejor llevan ya 8 meses buscando el embarazo y el feedback es el de pues no te queda, tenéis que seguir esperando, y ya hay una intuición, ¿no? De algo no va bien y yo quiero empezar a tener respuestas porque si no empiezo con otros síntomas, ¿no? Empiezo con ansiedad, Claro. Y bueno, pues, ¿no? Como también poder dar voz a eso, ¿no? A qué importante es que los profesionales también empiecen a tener esa mirada atenta, ¿no? Y bueno, pues efectivamente son muchas las personas que pasan por ahí. Porque Bea, ¿cuándo se considera que dices, bueno, ya es un tiempo en el que si no te has quedado tendrías que pasar al siguiente proceso? ¿Temporalmente cuánto? Mira, normalmente hablan de 8 meses a 12 meses. Más o menos, pero bueno, luego yo creo que en cada consulta cada ginecólogo tiene su manera de interpretar las cosas con o sin datos. Ya. Entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? También en ese reto de que estos profesionales también conecten con esta nueva mirada. Claro. Y luego, pues eso, ir viendo cómo atender a estas personas cuando tienen que acudir a reproducción asistida, ¿no? Cuando hay a lo mejor listas de espera pues de 1 o 2 años para poder iniciar los procesos. Es que 1 o 2 años en la vida de esa pareja es una barbaridad. Y sobre todo dependiendo de lo que te estén contando, porque si te están diciendo que tienes una baja reserva ovárica, 1 o 2 años marcan la diferencia completamente en tu situación, ¿no? Claro. Si ya una situación tremendamente compleja a nivel emocional es cada vez que te baja la regla, que es como, otra vez. Darte a eso, ¿no?
Y volvemos a empezar y otro mes a ver qué pasa y otra vez viene la prueba de, pues no, esta vez tampoco. Y como en consulta muchas veces, ¿no? Pues es como esa sensación de desplome, ¿no? Es que un mes es mucho tiempo, quiero decir, ¿no? Sí. Que es como que tú tienes que ir atravesando esas semanas y pensando a ver si, a ver, y de repente, y otra vez todo el proceso comienza de cero, ¿no? De alguna manera. Totalmente. Entonces, claro, volver a enfrentarte una y otra vez a eso es en muchas ocasiones desolador, claro. Todo lo que implica a nivel emocional para estas familias, ¿no? Que al final pues pasan por esos momentos de incertidumbre, de miedo, de tristeza, ¿no? De ver que esto no va a ningún lado o porque ya saben que hay algo que no va bien y que tienen que iniciar los procesos de reproducción asistida, ¿no? Y de tabú, ¿no? Uy, perdón. No. De tabú, quiero decir. O sea, un tema difícil de poner, de explicar quizás al entorno, ¿no? De estamos en este proceso, o porque además, claro, ya sabemos todas las preguntas que giran en torno a una pareja o mujeres en una edad determinada. Todas nos hemos visto con estas preguntas de la sociedad, ¿no? Alrededor de nuestro. Entonces, claro, si es algo que además te está doliendo y te está atravesando especialmente, es muy difícil lidiar con esas preguntas, ¿no? Y con el tabú porque claro, si tú lo coges y se lo dices a la gente así, la gente no sabe sostener esto. No, para nada. De hecho, lo primero, por lo menos en mi experiencia y lo que yo veo en mis pacientes, es un cuestionamiento totalmente de la persona que tienen delante. Es que es terrible porque al final tampoco quiero juzgar a las personas que lo hacen, porque yo creo que tiene que ver con el desconocimiento y con no estar conectados emocionalmente, sinceramente. Entonces, claro, lo primero que recibes cuando tú estás hablando de tu vulnerabilidad es un cuestionamiento. ¿No? El otro día me decía uno de mis pacientes que lo había comentado con su familia y que automáticamente era como, bueno, tal, igual, ¿no? No hay que pensar tanto en ello, no hay que estresarse tanto. Cuando te relajes. Cuando te relajes. Eso lo decía el otro día una paciente que es otro motivo de consulta, pero que además y en paralelo están tardando, ¿no? En este proceso. Y dice, estoy harta de que me digan, relájate. Totalmente. Que eso ha relajado a 0 unidades de persona a lo largo de la vida. Igual que el tranquilízate, relájate, es que no relaja ni tranquiliza. Por favor, dejemos de usarlo esto. ya, por fin. Favor, porque es que no ayuda. Aparte que es que realmente no hay datos o no hay datos concluyentes sobre que el estrés afecte a no poder quedarte embarazada o no tan directamente, y sí que hay muchísimos datos que nos hablan de que el proceso de quedarte embarazada cuando estás en un momento ya en reproducción asistida, sabemos que es un estresor para poder quedarte embarazada. Entonces, quiero decir que ya está bien porque es al revés. O sea, es imposible que yo no esté estresada porque esta situación ya me estresa de por sí. Entonces, deja de decirme que no puedo hablar del elefante naranja que tenemos en medio de la habitación porque es que está y a mí me está doliendo y me está pisando. A ti no, pero a mí me está pisando. Claro, tenemos una compañera que nos contaba cómo en su momento también pues le costó quedarse embarazada y cómo en el momento en que va al baño, ve que ha bajado la menstruación, se va a la cama a llorar, ¿te acuerdas? Y a llorar pues por soltar, ¿no? Esa sensación de no puedo hacer nada más que de lo que estoy haciendo. Y entonces llegó su pareja y la abrazó y le dijo, no llores sin mí. Ay, qué bonito. Sí. Para aplacar el típico no llores. ¡Qué maravilla! No llores sin mí y ya, me quedo yo contigo. Ella sabe quién es, le mandamos un beso inmenso. Muy grande. ¡Qué maravilla! Y qué bonito tener ese tipo de acompañamientos, realmente. Y no los de... ¿no? Suerte. Sí. Porque no es lo habitual. No es lo habitual. No, desgraciadamente porque, y como decías antes, muchas veces no porque la persona no quiera o quiera hacernos daño o X, ¿no? Sino porque asusta. Es tan incómodo tener que sostenerte mal. Claro. Y no sé qué hacer porque lo suyo es que no estés mal y es como de no, es que tengo que estar mal. Y esta es la cuestión de las madres. Claro. O sea, por eso cuesta tanto hablar de perinatalidad, ¿no? Porque al final cuesta hablar de las múltiples realidades que nos podemos encontrar, porque lo que hablábamos antes, ¿no? No hay, o sea, hay un único discurso respecto a lo que tenemos que vivir, pero hay miles de realidades tanto como mujeres en el mundo. Entonces, poder escuchar esa realidad, pues a la gente le cuesta mucho. Claro. ¿Y qué me decís del momento en el que te quedas embarazada, pero
no evoluciona el embarazo, cómo tendría que evolucionar. También algo que cuando yo, por ejemplo, lo pasé, de pronto todo mi entorno lo había pasado. Digo, pero leñe, Brutal. mi propia madre, ¿esto cómo puede ser? Y no Y se me nadie lo cuenta. habla. Y nadie lo No dice. se habla. Es que es algo, mira, lo acabas de decir, me ha hecho así como un ¿no? Porque al final, fíjate que antes decías, cuando de repente decides o estás en ello y te quedas y entonces te preguntas, bueno, ¿y esto es lo que quiero? Para nosotros, nosotros habíamos tomado la decisión muy conscientemente, pero perder el primer bebé que esperábamos nos reafirmó absolutamente en que eso era lo que queríamos, ¿no? De repente fue como de, wow, esto ha sido como el revulsivo de no, a tope, ¿no? Desde luego que sí. Pero es verdad que de repente a mí me pasó igual. De repente empiezas a hablar con la gente no, sí, yo también, mi prima, no sé qué, la otra, no sé cuál, y dices, ¿y dónde están estas mujeres? Que yo no las he escuchado antes. Y yo pensé, de repente cuando me pasó, que solo me estaba pasando a mí. ¿Cómo puede ser esto? Pero claro, si te pones, yo me pongo ahora en su piel, yo lo he pasado, no lo voy contando. Me refiero que tampoco es un escenario fácil de decir, hola, pues yo perdí un bebé, que me llamo Katy. Hombre, claro, tiene que haber un contexto, ¿no? Si no Pero no, tendríamos, es Katy, que, ¿qué necesitas? pero a lo que voy es que no se habla de ello. Claro, entonces si no se da pie al contexto, para generar el contexto donde venga a cuento que yo te lo cuente. A mí me ha pasado con otras parejas que también estaban en este proceso de embarazo y demás, y aprovechar el que estamos hablando un poco de todo esto que está pasando y meterlo un poco con calzadores y decir no sé qué, y de repente descubrir que a la otra pareja, oh, sorpresa, también le había pasado. Y qué bonito es cuando también puedes compartir esa experiencia de vida, ¿no? Sí, y notar a la otra persona como relajarse un poco y decir, pues sabes. Total. Y es como de, mira, aquí lo puedo hablar. Y yo aprovecho y lo meto con calzador siempre que puedo, porque es como de, bueno, quién sabe, ¿no? Lo que esta información te va a poder también permitir a ti expresar. Entonces... Y no solo al otro, sino a ti también cuando la estás contando, ¿no? Que es como, oye, que esta es mi realidad. Sí. Y yo soy mamá de un niño arcoíris. Total. Y eso te cambia también la mirada. Absolutamente. La cambia mucho. Total. Mucho. Esto del duelo perinatal nos daría para un solo episodio, ¿no? Porque sí, la verdad es tremendo. que y también una falta de sensibilidad. Yo, por lo menos, mi experiencia fue que yo fui con un sangrado que dices, bueno, hay que ir porque hay que ir, pero yo no creo que sea nada, ¿no? Y cuando me meto en urgencias, además lo recuerdo como una sala súper oscura, con el ecógrafo me dice una sombra, ven. Y yo voy, me empiezo a hacer la ecografía y me dice, nah, esto no va a ningún lado. Ay. Y claro, yo en ese momento no supe reaccionar y a mí yo del pasado le digo muchas veces, pero ¿por qué no dijiste algo? Porque en realidad yo lo que pensaba es como esto, estaba de 12, 13 semanas, digo, esto de lo que estás hablando es mi hijo, mi vida, mis ilusiones, mis planes y no va a ningún lado, creo que hay 1000 formas de explicarlo mejor. Absolutamente. Primero me miras a la cara y luego me lo cuentas con la delicadeza que requiere este momento, porque yo salí de ahí y no tenía información. De hecho me dijeron, bueno, abortarás. Tampoco me dijeron que era abortarás. Abortarás de manera natural, no te preocupes. Bueno, sí me preocupa, la verdad. Pero claro, yo me voy a casa y yo pasé un parto en mi casa que yo en mi vida me habría imaginado que un aborto era así de doloroso, así de sanguinolento. Y claro, me pasé toda la noche con contracciones y muy doloroso y desagradable. Entonces, claro, digo, hombre, un poquitito de información, igual me habría venido bien. Justamente por eso es por lo que es importante hablar, ¿no? O sea, que cuando te decías antes esto de, entonces, ¿esto cómo se habla, no? Pues tenemos que encontrar los espacios para hacerlo, para que efectivamente esa información la tengamos disponible. Claro. Porque si no está, o sea, si todas nos vayamos callando, ¿no? El tema está de la fertilidad no es un tema que yo hable abiertamente. Y sinceramente cada vez lo hago más porque creo que esto es muy importante que esté en nuestra cotidianidad. Sí, además porque también es verdad que esas cifras que has dado de parejas que van a necesitar un proceso de fertilidad, claro, cada vez son mayores porque cada vez somos madres más tarde. Esto el implica... mundo también contaminado en el que vivimos. Claro, o sea, hay un montón de cuestiones que hacen que no sea tan fácil realmente como para nada podía ser antes, ¿no? Me he traído otro dato, que a mí me gustan mucho los datos. Entre 2017 y 2018, que fue justo cuando nació mi hijo, 37.887 niños nacieron gracias a la reproducción asistida. Pues es que, perdonad que os diga, pero mi mente, que no soy yo así, pero se me mete, es como que estas cifras pienso en qué industria más rentable. Total.
Bueno, que de hecho, también. España es uno de los primeros países de turismo reproductivo. Eso te iba a decir, Sí. ¿no? Viene la gente aquí Sí. a... ¿Pero en serio el término es turismo reproductivo? Total. Es así el término. Totalmente. Es horrible. Así es. así de Así dantesco. es. Así es. Turismo reproductivo, perdonad mi shock. Total. Bueno, Ivone Olza tiene un libro que es maravilloso, que se llama Gestar, donde casi más que explicarte las fases del embarazo y todo lo que te va a pasar, que solo hay en 1300 libros estupendos, ella hace casi un ensayo filosófico sobre la gestación, sobre el embarazo, sobre lo que implica a las mujeres, sobre lo que va a pasar dentro de X años y Total. cómo la fertilidad y la... bueno, ella habla de algo que a mí me dejó fascinada, a mal, horrorizada creo, ¿no? Hablaba que no estábamos tan lejos de que realmente hubiese úteros artificiales donde se gestasen los niños y que nadie se iba a atrever dentro de X años a poner su cuerpo para gestar una vida cuando íbamos a poder controlarlo todo y generar que todo fuese perfecto en un útero artificial. Y dices, se nos está yendo esto de las manos de una manera que no es ni medio normal. Totalmente. Porque entonces Espero no verlo. Pues yo también, la verdad, porque al final estamos olvidándonos de nuevo de la parte más importante de todo ese proceso, que es De las madres. de las madres, de las Claro. mujeres, Eso es. ¿no? De lo que las tres lo hemos vivido, de lo que implica poder gestar una vida. O sea, hola, ¿cómo vamos a dárselo a un útero artificial y te vas a privar de eso, que las que hemos podido tener quizás una experiencia bonita de parto repetiríamos una y mil veces, ¿no? Es como de, por favor, pero esto... Bueno, pero es que es verdad, es horrible, pero lo veo bastante cercano. Es que ella lo dice, que no estamos tan lejos. Y bueno, es una de las eminencias, ¿no? En el mundo de la perinatalidad, o sea que habría que escucharla. Madre mía. Porque sí, Gestar se llama el libro. Sí. Sí, Ivone es la directora del máster en el que yo me formé. Sí, un máster maravilloso que además a mí me ayuda a sanar. No solamente a Guau, formarme, claro. sino también a sanar. Claro, qué bonito. Súper bonito, sí. Muy chulo. Es que tenemos una profesión preciosa, ¿eh? La verdad es que sí. La verdad es que... Dura, pero muy también, bonita. pero muy bonita. Como Muy la bonita. maternidad, ¿no? Efectivamente, esa ambivalencia. O sea, es que es así todo el rato, no se puede Todo. parar. Todo es así. Total, la ambivalencia de ser madre, que por un lado lo abrazas con todas las fuerzas y a veces también dices, ay, quiero soltar, Dios mío, quiero soltar un poco para poder Ya. mirarme yo otra vez, ¿no? Que antes hablabais de los retos y otro de los retos que yo también pensaba era poder cuidar de ti otra vez, ¿no? Sí. Volver a encontrarte igual no con la misma, pero con otra cambiada, pero poder también atenderte, ¿no? Que yo creo que también es un Yo he gran tenido reto. ese momento como muy bonito en el posparto, ¿no? Porque, bueno, pues a mí me tuvieron que dar puntos porque me desgarré, una cosa muy habitual, ¿no? En un parto. Y recuerdo como esos momentos de, bueno, yo me voy a la ducha y me estoy aquí como una hora y yo me estoy aquí cuidando y limpiando y curando mis heridas Qué bonito. y estando conmigo, ¿no? Y para mí eso era como, otra amiga me decía, ya, tía, a mí igual se me ha infectado esto, ¿por qué no? Claro, porque ya sabes, te quedas tú la última. Y yo pensaba, pues yo no, yo me he dedicado mi hora al día por lo menos a curarme, a estar, ¿no? Y a permitirme este espacio que para mí ha sido como muy sanador, donde me costó mucho. Creo que tardé como 3 semanas en mirarme a ver cómo había quedado la zona, porque claro, era una cosa que era como de, no, yo no quiero mirar, yo no quiero mirar, no quiero mirar. A ver, no ha quedado tan mal, ¿vale? pero es verdad que yo decía, no me atrevo, ¿no? Me costó muchísimo este momento, que yo creo que también habla mucho, ¿no? de esa conexión con nosotras como mujer y con todo el proceso que Bueno, y que implica. parir te transforma sin lugar a dudas, porque hablamos de que te transforma el embarazo, que así es, pero el momento del parto a mí me parece que es algo como de otro, o sea, es como que pasas de una vida a otra completamente, ¿no? A mí me preguntaban, ¿qué tal? Y yo siempre decía, es lo más mágico y lo más salvaje que he hecho en la vida. O sea, ¿esto qué es? Totalmente. ¿Esto qué es? Por favor. Sí, o sea, y este estado de shock de decir, no me lo creo. O sea, lo veo aquí y no me creo que lo haya parido yo. Y lo he visto, ¿eh? Que me han puesto un espejo. Lo he sentido, te lo puedo asegurar. Y no me lo puedo creer. Es como, no puede ser. Yo le decía a un amigo que además era su primer bebé, digo, bueno, prepárate porque nacerá tu hijo y nacerá un padre y nacerá una madre. Total. O sea, nacen 3 en uno. Sí. Y es que es así. Un nacimiento muy bestia.
Y en el embarazo, como tal, dentro de esos retos, hay un concepto súper bonito que quiero que nos puedas explicar a todos, que es el concepto de matrescencia. ¿Qué pasa ahí? Bueno, hace ya unos años, unos cuantos más, pues mira, ¿ves? Este dato no me lo he traído. La autora que habló por primera vez de la matrescencia no me la he traído. Pero bueno, se habló como en 1700 y algo sobre este concepto que... 1700. Sí, que de alguna manera lo que quería era como comparar el momento vital de la adolescencia con la maternidad, ¿no? Es decir, es como una transformación tan bestial lo que vivimos las madres cuando somos madres, cuando nos quedamos embarazadas, a nivel cerebral sobre todo, ¿no? Como que esta mujer de alguna manera como quería encaminarlo hacia ahí, ¿no? Hacia un cambio tan radical como el que vivimos en la adolescencia. Y efectivamente Susana Carbona, que de ella hemos hablado un montón antes de empezar la charla, habla de que en imágenes, ¿no? El cerebro de una mujer gestante y de un adolescente se parecen un montón. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con que hay una transformación a nivel cerebral bestial. De ahí el embobamiento. La segunda edad del pavo, ¿quieres decir? Que no te acuerdas de nada. Total. Bueno, sí, efectivamente tiene que ver con eso, ¿no? Lo que pasa es que también ella lo explica muy bien, ¿no? Sí. Cómo tenemos una mirada de la maternidad otra vez. Sigo reivindicando, como de olvidadizas, como de no sabemos hacer ya cosas que antes, ¿no? Y de repente metas las llaves en el frigorífico, no sé qué ejemplo has puesto tú antes también que te había pasado, que digo, claro, es justo esto, ¿no? Pero al final también tiene que ver con que de alguna manera ahora tenemos que atender a cosas que antes no atendíamos, o sea, es como que hemos sumado cosas como que había poco. hacer. Efectivamente. Como había poco, ahora tenemos que hacer que sobreviva un bebé. No es cosa menor. Totalmente, ¿no? Y entonces cómo de repente nuestro cuerpo se transforma para poder albergar dos cuerpos en uno solo, ¿no? Claro. Y si ahí le sumas esta cosa de la productividad, del perfeccionismo, ¿no? De ser una mujer que llega a todo, que lo hace todo estupendo, pues claro, te ves dentro de un momento vital en el que es que tu cerebro no te va a permitir hacer eso porque está atendiendo a muchísimas cosas y cuando prioriza. Claro, cuando tienes 1000 ventanas abiertas del ordenador, pues que el metas ordenador las llaves ahí, no pasa nada. No pasa nada. No ha pasado nada. Fluimos, venga, y luego esto dónde está. Efectivamente. Claro, es que al final, fíjate que el otro día hablábamos, ¿no? Que empezábamos a hablar de algunas cosas de trabajo y yo decía, sí, esto no sé cuándo, y Katia, sí. No, eso fue no sé qué. No, sí, esto tal, y ella, digo, joder, tío, no me acuerdo de nada, por favor, pero ¿qué ha pasado? O sea... Se me quedó mirando fijamente que yo pensaba, digo, estaba diciendo, ¿pero qué me está pasando? Tal cual, ¿sabes? Fue en plan de, voy a callarme, no voy a decir ningún dato más, por si acaso. Porque lo voy a decir mal. Entonces, es verdad que no tomo nunca notas pasando consulta porque siento que no me deja conectar con mis pacientes cuando estoy gestando y cuando estoy en un posparto reciente, tomo notas. Porque efectivamente es que el cerebro da para lo que da. Sí, pero lo que uno se plantea es, ¿pero qué me pasa? Hombre, ¿te parece poco lo que te está pasando? Pero ¿sabes lo que pasa? Es que enseguida también tendemos a tener un discurso que descalifica a la mujer ahí, ¿no? Como que nos volvemos más bobas. Sí. Hombre, es que yo leí que esto es cabeza de chorlito. Sí. Es como digamos, totalmente. Y no es así, o sea, de hecho es todo lo contrario. Optimizamos nuestros recursos. Claro. Y Susana Carbona además se empeña en poder explicar bien los experimentos, porque la gente lo que coge es esto. Son más bobas porque tienen menos materia gris, no sé qué, son más bobas. Y es como de, perdona. Totalmente. Y luego hay otra parte del concepto de matrescencia que a mí yo creo que para mí fue muy, muy potente, que es la aceptación de no hay vuelta atrás. Total. Bueno, como la adolescencia. Efectivamente, porque el adolescente no podría volver a ser niño. Y nadie se lo pide. Y nadie se lo pide, al revés. al revés, le como empuja, adulto. Entonces, nadie le pide, vuelve a ser un niño, ¿no? Total. ¿Y claro, a las madres? Eso es. Y a las madres, sin embargo, además, yo muchas veces, esto es algo que hemos hablado Marta y yo muchas veces, cuando descubro en mi camino madres que enseguida quieren como, venga, que pase rápido lo que significa la maternidad para que yo pueda volver a ser la yo de antes,
y se quedan enganchadas en una maraña de frustración y de tristeza, que dices, a ver, ¿qué estás intentando? Es como el adolescente queriendo, en el síndrome del Peter Pan, ¿no? Queriendo volver ahí atrapado en ya no puedo ser libre de responsabilidades, ya no puedo estar... Pues esto es igual, de alguna manera es como asume la transformación y acompáñate en esa transformación, porque si estás buscando a tu yo de antes, no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar, pero te piden que lo encuentres, en verdad. O sea, a nivel físico simplemente, ¿no? De repente también, claro, ves a un montón de personas que tienen un altavoz muy grande en redes sociales cómo empiezan a enseñar sus cuerpos a partir de las 2 semanas. ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado aquí? Que yo digo, yo estaba embarazada de 8 meses cuando parí con 2 semanas. Por supuesto. Entonces, pero esto es una cosa que, o sea, mis propios hijos aquí, en la desnudez absoluta, me decían el otro día en la ducha, mamá, ¿por qué te cuelga la tripa? sí. Porque estuviste dentro, hijo. Mira, ¿Te parece poco? ¿Te parece poco que te cediera mi cuerpo y mi cuerpo para que habitaras y te conformaras? ¿Te parece poco? Lo que menos me importa ahora mismo es esto, pero no. En el fondo importa poquito. Claro. Totalmente. Claro, porque ya no es solo que la sociedad te lo pida, sino que tú también te lo pides. Claro. Tú te pides volver a ser la de antes. Claro. Y estar al mismo nivel y en trabajo. todos, ¿no? Yo ahora, precisamente hablábamos ayer que estoy en ese proceso de duelo y el otro día hablaba con mi chico de es que ahora tengo que hacer este proceso de duelo de que ya no voy a estar al 100% ni en para lo que quieres estar. Claro, ya no voy a estar al 100% para mí, al 100% para mi trabajo, al 100% para mi hijo, o sea, al 100% para todas las áreas de mi vida que puedan ser importantes, mis perras, mi pareja, la gente que me importa, ya es imposible estar a ese 100% que podías quizás estar antes, ¿no? Porque ahora se ha metido una variable en medio que lo eclipsa todo. Claro. Y además una variable bestial. Bestial. Muy meteorítica, ¿no? Sí, de hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho, que no sé ya quién me la diría, que decía, si tienes un 20% de energía y das el 20%, has dado el 100%. Qué maravilla. Entonces, bueno, igual toca que tu 100% se recalibre, ¿no? En plan, ahora mi 100% es este. Sí. Es en comparativa menor, pero es mi 100%. Total, yo estoy, por si alguien se siente identificada, ¿no? En ese reciente posparto, en esa entender que ahora que pasamos tiempo solo, mi bebé y yo, porque mi chico está trabajando, tal, y pasamos muchas horas y entonces tengo que mantener con vida a una criatura, no hay nada más importante. Pues claro, evidentemente, de repente todas las otras cosas que para mí son muy importantes, que tienen que ver con el orden, la limpieza de mi casa y demás, bueno, pues no sé, yo la cama igual la hago a las 8 de la tarde o no la hago. O el otro día le mandé una foto a Katia intentando mirar una cosa en el ordenador, el bebé a la teta y la mesa llena con la ropa, y bueno, mira, estaba doblada, de haberla recogido de tender, que llevaba 2 días ahí encima de la mesa. Y es como de, bueno, pues y esto dentro de mí... Y aceptar eso es difícil. Hay una fricción porque a mí eso me genera mucho ruido, ¿no? Y tengo como que fluir con eso en plan de, bueno, ahora esto no está importante, bueno, no pasa nada. Pero claro, evidentemente genera malestar y hay que sostenerlo, ¿no? Totalmente. Bueno, la transformación. Sí, eso es. Sin lugar a dudas. Sí. Y después, bueno, estamos hablando un poco en los 3 ejes, nos vamos pasando de aquí para allá, pero bueno, también es que es un tema amplísimo del que si quisiéramos podríamos hacer un capítulo de cada palabra que pone aquí. Te puedes venir, Bea, si quieres. Y... Tipos de posparto. Qué grande esto, ¿eh? ¿Cuánto dura un posparto, Bea? ¿Cuánto se puede considerar? ¿Cuánto dura el tuyo, Katia? No pues lo cada sé. uno el suyo. Claro, 40 días, pero es que solo no sé, ¿vale? O sea, vamos a dejar esto es claro. un dato que ya está no, solemne. 40 días está yo pensando, ¿y el resto de mi vida? Es un posparto. Puede ser un posparto de 7 años, pues igual sí. Es la individualidad, ¿no? Pues tu posparto duró X, el de Marta X, el mío, el primero 2 años y el segundo yo creo que estoy ahora ya empezando a... Bueno, pues a dejarlo un poco más atrás, pero mi hija todavía no tiene 2 años, o sea que sí, yo creo que al final esto se trata un poco de entender que el posparto depende de cada mujer. Sí.
¿no? Y también de cada circunstancia de cada mujer, ¿no? Pues lo hablábamos antes, ¿no? Pues cuando de repente has perdido a un bebé tienes un tipo de posparto, cuando vienes de reproducción asistida tienes otro tipo de posparto, cesáreas, ¿no? Primer bebé, segundo, Eso tercero. o muy seguidos, o, ¿no? Cada circunstancia acompaña una vivencia diferente, ¿no? Claro. Y además que estamos en esta era de tanta exposición de las vidas de las personas en redes, ¿no? Eso te cuestiona mucho también la experiencia que tú Totalmente. tienes. Entonces igual digamos como te aleja de la propia vivencia porque estás observando la vivencia de tantas personas, pues claro, ves que a mí me sorprendió mucho y no sé quién es porque yo en redes no me retengo, pero un parto en una piscina rodeada de sus 8 hijos. Sí. Y decía, ¿en serio? Qué brutalidad, ¿no? Entonces, igual lo que te diga este y el de aquel de más allá, al final te acaba calando, ¿no? Y ya no sabes lo que es tuyo, lo que es del otro, lo que quieres que sea tuyo, pero no lo es. Es un poco complejo ahí, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que como prácticamente en casi todo es intentar bajar ese ruido de fuera y subir el de dentro, en plan de a ver qué es lo que me dice mi cuerpo, qué es lo que me dice mi momento vital, ¿no? Y qué difícil también hacer eso, ¿no? Porque Mucho. otra vez volvemos a la misma mirada de la que llevamos hablando todo el rato, ¿no? Que es este tema de cómo nos atienden también en el posparto, ¿no? De repente te ven a los 40 días de haber dado a luz, te hacen un reconocimiento vaginal, ¿no? De cómo estás Que no te preguntan cómo estás y chao. a nivel Y chao. emocional. A mí me pasó voy a ese reconocimiento vaginal, todo está muy bien, todo está muy bien. Y al día siguiente tenía fisio de suelo pélvico. Muy bien. Y que hay que ir a los fisios de suelo pélvico. Total. Hay que ir antes y después. Totalmente. Y, pues no estaba todo tan bien, sorpresa, no estaba todo tan bien, ¿no? Cómo se ha cosido, pues no es exactamente, bueno, hay que hacer cierto trabajo ahí, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues si yo solo me quedo con esta información, luego llego a mi vida, a mi vida sexual, a mi vida en general y de repente yo noto cierta contractura, y entonces esto es normal, no es normal, esto me duele, no me duele, y claro, y dices, bueno, pues a mí me han dicho que estaba todo bien. O que empezamos a normalizar, ¿no? Porque Claro. cuánto de común es escuchar que una mujer tiene pérdidas de orina y no pasa nada, ¿no? Y sí entonces, pasa. ostras, claro que pasa. Entonces, si este tipo de miradas al posparto, incluso solamente la parte física, venga, nos quedamos solo con la parte física, fuesen un poco más atentas a más allá de la cavidad uterina por la que ha salido el bebé, pues igual tendríamos la oportunidad de poder cuidarnos un poquito más en ese sentido, por lo que decías tú. O sea, a mí ir al fisio de suelo pélvico me ha cambiado la vida completamente, incluso de cara a tener a mi hija, o sea, porque yo he tenido 2 partos iguales, o sea, yo rompí aguas de la misma manera, yo empecé a tener fiebre, mis hijos taquicardia, o sea, de la misma manera exactamente, y gracias a que yo había tenido una preparación al parto mucho más cualificada, pues pude tener un parto natural después de haber tenido una cesárea. Pero qué pena, porque a mí me pasó también con el segundo, que claro, yo dije, vale, esto ya no vuelve a pasar así como ha pasado, porque fue un expulsivo de 4 horas que me dejó unas contracturas tremendas. Y ya, claro, yo me fui a una fisio donde estuve todo el embarazo asesorada y Eso entrenada. Y claro, qué pena, porque nadie me lo ha dicho en el primero. Que yo iba con las mismas ganas de prepararme, pero yo no sabía a qué me tenía que preparar. Esa información, hola, que estoy en clases de preparación al parto. Y lo que cuesta, porque además es que eso te ha costado dinero. Claro, claro. Quiero decir, que es que ya en esa parte de reivindicación social vamos al privilegio, ¿no? Al privilegio de si te puedes o no te puedes pagar no hay esa formación por parte de muchos profesionales, por parte de otros muchos sí, y hacen un trabajo estupendo, pero por otra parte todavía esto no hay esa información y te tiene que costar el dinero por otro lado para coger y para ir preparada a algo Totalmente. que es lo más natural del mundo, que es parir, por Dios, ¿no? Es como de, vamos a ver. Totalmente. De todos modos, yo creo que tiene que ver con esto que hablábamos antes, Katia, que de tu hija a tu hijo también el tema ha cambiado muchísimo. Y yo creo que fue como a partir de, no sé, 2017 o 2018 que se empezó a escuchar con muchísima más potencia todo lo que tiene que ver con el suelo pélvico, tal. O sea que yo creo que ahí ha sido cuando todo se ha ido profesionalizando más, pues porque al final se está mirando un poquito más todo este mundo, ¿no?
Entonces yo creo que igual también tiene que ver con eso, con que tampoco tenías la información, Claro. porque no la dan, porque siguen sin darla y porque también estaba emergiendo todo este mundo maravilloso que nos está acompañando ahora y que ahora pues muchas mamás tenéis la suerte de tener cerca. Sí, y además yo creo que mucha formación, yo quiero reivindicar aquí el papel de las matronas, ¿no? Porque Maravilloso. al final es verdad que siempre como que ponemos el foco en esa parte de la obstetricia o la ginecología, que también es muy importante. Y yo, por ejemplo, he estado acompañada por una ginecóloga que ha sido una maravilla, pero es verdad que la formación de las matronas y el Totalmente. papel de las matronas y el acompañamiento de una matrona que está formada y que está actualizada y que no tiene, o sea, es que es otro mundo. Totalmente. Es que es otro mundo, ¿no? Y hoy que tenemos acceso a la información, jolín, yo me he encontrado con matronas que tengo yo más información que tú y yo no soy matrona. ¿No fue a ti que alguien te llamó una exagerada por algo? Sí, bueno, o sea, yo me estaba tomando, ahora en el posparto, me estaba tomando seguía tomándome cuando fui a la revisión, que no sé el tiempo que habría pasado, igual 2 o 3 semanas, yo seguía tomándome antiinflamatorios porque me dolía, ¿no? Porque había tenido un desgarro importante. Y entonces, cuando se lo digo a la matrona, que no eran, que, bueno, la matrona de la Seguridad Social a la que he ido y demás, me dijo, bueno, pero le dije, no, es que me estoy tomando todavía los antiinflamatorios y tal, y me dijo, ¿todavía? ¿Por un desgarrito de nada? ¡Ay! Y yo me agarré así como estoy en esta silla, me agarré así porque dije... Y entonces le dije, bueno, un desgarrito de nada no ha sido. Es ¿A que ti no me no te había duele? mirado. A ti no te duele, guapi. Claro, cariño, es que no me has mirado, no has visto. Y entonces, cuando ya me ponen en la camilla y me mira, me dice, ah, bueno, sí, el desgarro. Digo, no, ya te he dicho yo. Pero eso ya lo he colado. Claro, pero ya me has dicho, un desgarrito de nada te hacen sentir que eres una blanda, una... Totalmente. ¿No? Es Y como de, una pero amiga, bueno. muy buena amiga mía, que se preparó un parto también, pues a través de sacar la voz, que también son técnicas, ¿no? Cuando estaba en el parto le dijeron, ay, deja de hacer esas cosas que generas mucho ruido. Sí, como gritas, ¿no? Gritas, estás haciendo Estás cosas muy gritando raras. mucho. Y ella se había entrenado. Para acompañarse con su voz. Madre mía. No, increíble. Bueno, Increíble, hablemos sí. de nuevo bien porque de verdad que hay muchas Sí. matronas que están haciendo un Sí, trabajo sí, maravilloso, sí. que marcan la diferencia. Yo he notado una diferencia en mis 2 partos. La primera me abocó a la cesárea, lo tengo clarísimo, y la segunda me facilitó hacer un parto natural. Y se puede, ¿eh? Se puede Total. después de una cesárea tener un parto Sí, sí. vaginal y Sí, hay sí, que sí, sí. reivindicarlo también porque muchas veces que es como de escuchas lo que te dice el sector médico como esta autoridad a la que no se le puede contradecir y hay muchas cosas que no. Yo he estado acompañada durante mi embarazo por una amiga que es médico, madre reciente, está súper puesta en todo esto y yo sinceramente todo lo que me decían lo consultaba con ella. Era en plan de, es que lo que tú me digas, es que me da igual lo que me hayan dicho por aquí, lo que tú me digas, ¿no? Porque al final ella era la que me daba la seguridad de que estaba totalmente formada, ¿no? Y actualizada en muchas cosas que a veces, pues desgraciadamente no. Pero es que este es otro tema, ¿no? Que es qué importante es que los profesionales sigamos formándonos y entendamos que todo esto tiene que evolucionar y nosotros también con ellos, si no, nos quedamos ahí atrás, ¿no? Pues como me dijeron a mí en mi primer parto, que yo iba con la bolsa rota y ya con la oxitocina puesta y me dijeron, métete en la cama y pasa las contracciones en la cama. Es como, ostras, que a mí me han hablado de que me tengo que mover a la cama. ¿Qué te vas a mover? Y yo, obediente, a mí me cama. dijo la primera matrona que me atendió, que por suerte luego cambió la guardia, y en el expulsivo tuve a una maravilla de persona que cambió absolutamente todo el escenario. Lo primero que me dijo fue, uy, no vas a aguantar, ¿eh? ¿No vas a aguantar? No vas a aguantar. Porque yo le dije que no quería la epidural normal, que quería la walking, que quería... Sí. Y claro, pues a mí me venía la contracción y yo gritaba, mira, cariño, a mí me duele, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Es que me da igual. Y entonces lo que me dijo es que, así no vas a aguantar, ¿eh? Y yo le digo, justo esto es lo que necesito que me digas. Que no voy a aguantar. Digo, pero señora, por favor, que yo entiendo que mi hijo fuera a hacer un 25 de diciembre, igual tú quieres estar en tu casa celebrando la Navidad y estás enfadada ya, cariño, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Es tu trabajo. Es tu trabajo, efectivamente. ¿Sabes? Entonces... Y ahora que dices esto, mi madre, por ejemplo, con mi hermano el mayor, pues es que cuadraba mal porque si iba de vacaciones vamos a adelantarlo. Sí. Vamos a adelantarlo y Esto se entonces... hacía... luego me voy de vacaciones, no me vayas a justo ponerte de parto cuando yo estoy de vacaciones. Entonces, bueno, yo creo que ahí, como tú bien dices, ha cambiado las cosas mucho en esa línea, todavía con rango de mejora, pero las cosas son diferentes. Siguen ello.
Afortunadamente. Y una cuestión que, sin que nos metamos a lo mejor todo lo que nos encantaría, depresión posparto. Este tema también es muy tabú, ¿no? O sea, se habla muy poco, pero Sí. ¿cuántas mujeres? ¿Tienes datos sobre esto? Sí, yo creo que ya lo hemos dado antes, un 17%. Un 17, vale. Sí. ¿Y quién evalúa esto? ¿Quién dice esto es una depresión posparto? Pues debería evaluarlo un psiquiatra. ¿Pero se hace? Te voy a responder. Dilo. Te voy a responder. Claro, la cuestión es, como llevamos hablando todo este tiempo, ¿no? Si de esto se habla poco, si además de que se habla poco, se te juzga cuando hablas, pues hablar de que estás triste, hablar de que a lo mejor tienes idea de suicidio, o hablar de que tienes miedo de hacer daño a tu bebé, o hablar de que no quieres dejar a tu bebé a nadie, es muy difícil. Entonces, ese es el gran problema de no hablar de perinatalidad, que si no hablamos, claro, entonces va a haber un montón de mujeres que todo esto lo vivan en silencio por miedo a ser juzgadas. Y por lo tanto, ¿quién lo evalúa? Pues si lo evalúa alguien, se tendría que ser el psiquiatra. En la Seguridad Social ya estamos viendo que la atención es mínima y que todo se hace desde los centros de salud. Por lo tanto, el acceso a la psiquiatría es bastante complicado. Entonces, en lo que a mí me compete, al final me llegan personas que vienen pues recomendadas de otras personas y al final yo esto lo trabajo como una depresión posparto a pesar de que no tenga a un colega psiquiatra que esté pudiendo hacer una evaluación. claro. Pero el gran problema tiene que ver con esto, con que si no hablamos de las cosas que están ocurriendo, entonces estas personas se van a quedar invisibilizadas. O sea, que muchas mujeres no irán nunca. No. nunca. Y de hecho yo en consulta de repente veo a una mujer que me habla de estoy deprimida y 7 años después de haber tenido a su hijo, por ejemplo, y de repente cuando yo me pongo a rascar, estamos hablando de una depresión que es una depresión posparto, que no es una depresión que haya venido ahora, que esté cursando en este momento, que es una depresión que venimos arrastrando los 7 años que tiene su hijo. Lo que pasa que ahora se atreve a poder hablar de depresión y hace 7 años no se atrevía a poder ponerle ese nombre. Al final, pues la depresión posparto es una depresión sonriente. Claro. Y desde ahí, pues toda la confusión que se puede llegar a generar, porque mientras que te vean sonreír, Katia, mientras que te vean así, el resto de verdad pasa a un segundo plano completamente. Claro. ¿Y cuáles son los síntomas para que la gente que nos esté escuchando pueda detectar, ya sea en sí misma o en familiares cercanos? Sí, he querido traerme un poco el dato, un poco con la idea de poder diferenciar los síntomas que yo visualizo, que ya los he ido un poco comentando, ¿no? Esto que os he dicho de, no sé ni dónde lo tengo. Sí, lo tengo aquí. Vale, en el DSM aparece como insomnio o hipersomnia, retraso psicomotor o agitación, sentimientos de inutilidad o culpabilidad, pérdida de energía o fatiga, pensamientos o intentos suicidas y pensamientos recurrentes de muerte, problemas de concentración o indecisión, cambios de peso y o apetito. Esto es lo que viene en el DSM, ¿no? Pero un poco por añadir un poco lo que se estaba comentando antes, ¿no? Y sobre todo quiero incidir en este síntoma porque es un síntoma que genera muchísima culpa, que a mí me viene muchísima consulta y que es tremendamente doloroso hablar de ello, pero a mí me pasa mucho que las mamás me hablan de miedo a hacer daño a sus criaturas. Claro. ¿No? Y de repente se encuentran en una situación cotidiana de su día a día y de repente aparece una visualización y de repente a lo mejor se me cae el niño por las escaleras o no y entonces de repente Pero por la ventana, esto lo he escuchado yo. por la ventana. Entonces como esta idea de voy a hacer daño a mi bebé queriendo o sin querer. Claro. ¿Y qué diferencia habría esto de un pensamiento intrusivo que pueda venir o acaba siendo lo mismo si viene en esta idea? ¿A qué te refieres? O sea, por ejemplo, un pensamiento intrusivo que venga desde esa línea de ¿y si me pasa esto? Siento que puedo hacerle daño a mi bebé de una manera incontrolable. Bueno, yo creo que ahí estaríamos hablando de otro tema que no de depresión posparto, Vale. ¿no? Entonces, sea como sea, la idea es pedir ayuda. O sea, si aparece un síntoma tan evidente, o sea, vete corriendo a urgencias, ¿vale? Por si acaso, porque es verdad que también hay este tipo de situaciones, ¿no? En las que de repente aparece, pues, igual algo más psicótico, ¿no? Algo más, ¿no? Y
efectivamente, ser madre también puede ser el disparador, no es lo más común, pero también puede ser el disparador, Claro, pues de otro tipo de la adolescencia patologías. también lo es. Efectivamente, porque como hay esos cambios tan brutales a nivel biológico, efectivamente puede ser un momento en el que aparezcan muchísimas dificultades muy graves, pues desde una esquizofrenia, ¿no? Claro. Una bipolaridad. Claro, porque al final también estamos hablando de ese impacto, ¿no? Como has dicho antes, como ese meteorito. Obviamente es un meteorito que puede tambalear muchas cosas, que si hay cierta predisposición, pues ahí están, ¿no? Eso Entonces hay que estar atentos. Eso es, y sobre todo yo aquí reivindico mucho el papel de los papás, ¿no? Que al final de ellos hemos hablado muy poquito hoy, porque las protagonistas hoy eran las mamás, pero en todo esto, para poder sostener a la diada mamá-bebé, necesitamos también a los papás o a las mamás, claro, a las ¿no? parejas, ¿no? Las parejas que estén de alguna manera como sosteniendo ese momento tan importante. No estamos hablando de la monoparentalidad, que también necesita otras cosas. Wow, que eso sí que me parece un reto Tremendo. Total. Pues por cierto, me acabas de activar otro recuerdo de mis clases de preparto, madre mía, qué de cosas ahí, donde una mamá que iba, yo creo que al tercero, decía, el mejor consejo que os doy, y todas escuchamos muchísimo, ¿no? Porque es como, Dios mío, un consejo. De una mamá que pare por tercera vez, claro. El mejor consejo que os doy, y ojo con el consejo, ¿eh? En cuanto llegues a casa de esto, a tu marido le mandas fuera, que venga tu madre, y la cuarentena la pasas con tu madre, el marido fuera. Y claro, yo veía a mi marido diciendo, pero qué mierda de consejo. Y todas así como con cara de... bueno, ¿what? no sé, depende de tu marido, no hagas eso. Claro, Quiero igual, decir, claro. igual quien quiero que estés él, ¿no? Claro. Madre mía, ¿eh? Y qué importante también cambiar esa mirada, porque si no, entonces volvemos a tener papás periféricos, papás que no están presentes en la vida de nuestros hijos. Me pareció un consejo y que tienen un papel tan importante. muy importante. Vamos, vital. Total. O sea, vital, por eso digo Papás que... o mamás, que no quiero sí, yo... sí, la pareja, ¿no? A mí me parece absolutamente esencial, por eso digo que la monoparentalidad me parece, vamos... Fíjate, hablo igual, voy a matizar esto, igual hablo más de papás por el hecho de que son hombres, ¿no? Es decir, igual a lo la mejor distancia, ¿no? si estuviéramos hablando de una pareja de dos mujeres, seguramente que no tendríamos que poner como tanto foco en claro. hay que cuidar, porque la mujer ya de por sí está como destinada a eso, ¿no? Entonces... Absolutamente. Eso es. Las realidades no van a ser las mismas, seguro. Qué interesante esta reflexión. Sí. Entonces, bueno, sí, qué importante cuidar a las mamás y a los bebés en esos momentos, ¿no? Cuidar a las mamás y a los bebés creo que es una manera preciosa de terminar el episodio, ¿no? En esos retos de la maternidad, pues cuidemos a las mamás y a los bebés. Muy bien. Pero podemos cuidar a las mamás para que cuiden a los bebés, que a veces lo que necesita la mamá es que la cuiden a ella para poder cuidar a su bebé, no que le cuiden al bebé, que esto también es muy habitual, ¿no? Y además que la sociedad acompañe esto y moverte en contextos. Ayer me llegaba perdona que abro un pelín solo una cosa, del grupo del cole, una propuesta de una actividad de danza para mamás con sus hijos. Y era como, gracias, porque estoy como loca a veces buscando espacios donde puedo ir con mis hijos. O sea, lo siento, pero mi realidad ahora... disfrutar de ellos. Claro, y es como espacios donde sí, nosotros vamos a clases de baile, por favor, vuestros hijos también, y generamos algo bonito entre todos. Claro, que estamos mil mamis con la mano así en plan de sí, por favor y gracias, cuando realmente siempre es como, y el niño que no venga, y los niños no pueden, y dices, también crear ecosistemas donde de verdad se tenga en cuenta que la realidad es la que es, y que si yo quiero... Oye, si quiero irme, por favor, mis hijos fuera, quiero estar sola en esta clase de yoga, por ejemplo, pues es mi tiempo para mí, ok, pero ¿y qué pasa si sí quiero que vengan mis hijos a una clase de baile? Claro. Que haya ofertas, por favor. Es necesario, muy necesario. Pues aquí la reivindicación. Venga. Bueno, pues podríamos hablar horas y horas y horas y horas sobre este tema. Totalmente. Y seguiremos hablando, por supuesto. ¿Vendrás a otro episodio? Vendré. Sí, ¿has estado a gusto? He estado muy a gusto, también muy nerviosa, porque a mí las redes y todo lo que tiene que ver con lo audiovisual me cuesta, pero bueno, de vuestra mano, todo maravilloso. Pero se te ha entendido perfectamente, lo has explicado genial y ha sido un lujazo poder tenerte aquí con toda tu experiencia y sabiduría personal y profesional en un tema tan importante como este. Así que ha sido un placer. Muchísimas gracias, Bea, de corazón. A vosotras.
Gracias. Y nada. Pues nada, aquí terminamos este episodio muy bonito, lleno de conocimiento, de sabiduría, de experiencias, de opiniones. Bueno, pues la vida misma. Así que os mandamos un abrazo muy grande. Abrazad vuestras emociones, estéis en fase de reto de maternidad o no, y nos vemos en la siguiente. Adiós y cuidado Chao. a las madres. Adiós.